Bueno, muy buenas tardes a todos y bienvenidos una vez más a un webinar en abierto de Voltimum. En esta ocasión vamos a hablar sobre eficiencia energética y contamos para ello con un ponente de prestigio. Él es, como ya sabéis, Ferran Tarradellas. Él es actualmente director de la representación de la Comisión Europea en Barcelona y además lleva muchos años vinculado a esta entidad de tanta importancia en la Unión Europea, donde ha tenido también responsabilidades en el área de energía, tanto como portavoz como responsable de prensa dentro de este área, o sea que tiene seguro muchas cosas interesantes que contarnos. Yo le voy a dar paso enseguida y solamente quería haceros las dos recomendaciones habituales. La primera, que por favor hagáis el máximo uso del chat, pongáis todos vuestros comentarios, vuestras consultas, ya que tenemos la oportunidad de tener con nosotros a Ferran. Y bueno, y como siempre también, que los programas que podáis tener abiertos y que puedan interferir en la conexión, tipo programas de comunicación tipo Skype o otros que puedan restar ancho de banda, pues que los quitéis para que podáis disfrutar con la máxima calidad de este webinar. Bueno, hoy además, como no es tan habitual, pero contamos con Ferran aquí mismo en la sala, con lo cual yo me voy a levantar para que él se siente aquí donde estoy yo. Así que bueno, muchas gracias a todos y le doy la bienvenida a Ferran y le doy las gracias también por estar aquí. Hola, buenas tardes a todos. Gracias, Cristina, por la presentación. Los que sois ya habituales de estos webinars, probablemente me habéis visto en otras ocasiones. Estuve aquí en otras ocasiones para presentar políticas específicas de eficiencia energética dentro de la Comisión. Recientemente os presenté la Directiva de Eficiencia Energética del 2012, pero también la Directiva de Eficiencia Energética en los edificios. Hoy voy a hacer exactamente lo contrario de lo que he hecho hasta ahora, es decir, no voy a centrarme en un texto sobre eficiencia energética de los que ya existen, sino que voy a centrarme más bien en la política energética de la Unión Europea en general, precisamente porque el pasado mes de marzo se presentó en la Comisión lo que se llama la Estrategia de la Unión Energética, que es un poco lo que definirá la política energética en general y en la que, obviamente, la eficiencia energética tiene una importancia muy grave, ¿no? Pero para eso me he permitido el lujo de hacer una de las cosas que a mí más me gusta, que es hablar de historia. La política energética de la Unión Europea, curiosamente, es una política bastante nueva, a pesar de que los tratados fundacionales de la Unión Europea tenían una componente, digamos, energética bastante importante. Si vemos estas personas que hay aquí, que firmaron el Tratado de París de 1951, firmaron el primer acuerdo de fundación de la Unión Europea, que era el Tratado Europeo del Carbón y del Acero. Y básicamente lo que poníamos en común todos los europeos, en este momento eran solamente 6 Estados miembros, era un recurso energético que en aquella época era capital, que era el carbón. De hecho, cuando después de fundar la Comunidad Económica de Carbono y de Acero, los ministros decidieron ir más allá y unir nuestros intereses en un mercado común europeo. Uno de los objetivos que se fijaron, y lo recojo en esta diapositiva, en una conferencia que tuvo lugar en Italia, en Messina, fue que los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea se ponían de acuerdo en ofrecer a sus ciudadanos una energía abundante a un precio más barato a disposición de las economías europeas. Y cuando se firma el Tratado de Roma de 1957, en el que se da nacimiento a la Comunidad Económica Europea, una de las cosas que se hacen es precisamente firmar otro tratado energético, que era el Tratado Euratom, que buscaba como objetivo poner en común una fuente de energía que en aquella época se veía muy prometedora, que era la energía atómica para el uso civil. Y sin embargo, a pesar de que entre 1951 y 1957 parecía que la energía iba a ser una de las cosas más importantes de la política europea, no hay ningún texto legislativo europeo de importancia o de no importancia hasta el año 1968.
Y ese texto legislativo es la Directiva de Stocks Petroleros, que se hizo en 1968 porque Europa acababa de sufrir un susto bastante importante con la crisis del Canal de Suez, cuando resulta que nos quedamos sin suministro energético en el conjunto de la Unión Europea, y los americanos tuvieron que sacarnos del apuro trayendo petróleo de América en grandes cantidades. Y de hecho, esta directiva de stocks petroleros de 1968, que básicamente lo que dice es que tenemos que tener stocks petroleros para un total de 90 días de equivalente de importaciones netas de petróleo, fue durante mucho tiempo la única legislación europea en el ámbito de la energía. Y solamente se hicieron algunos pequeños intentos de liberalización del mercado interior de la energía y de promoción de las energías renovables, pero no se hizo en cambio ningún esfuerzo importante en una política energética claramente común. Y eso no cambió prácticamente hasta el año 2000, en la que esta señora que vemos en la foto, Loyola de Palacio, sacó el primer documento estratégico como tal para una política energética común europea, que sería el Libro Verde del año 2000, que tenía como principal objetivo el desarrollo de una política europea de seguridad de aprovisionamiento energético. Ese Libro Verde, como todo libro verde, era únicamente un documento de debate. Lo que hacía el Libro Verde era poner sobre la mesa algunos de los problemas que se veían venir de una forma clara en el conjunto de la Unión Europea. Y a pesar de eso, ese Libro Verde que ponía encima de la mesa la necesidad de hacer una política común para asegurar el aprovisionamiento energético, no se constituyó en una política económica común porque no había base jurídica para hacerlo. Los tratados a los que me refería antes no incluyen en ningún artículo la posibilidad de dar a la Unión Europea la capacidad de hacer legislación en el ámbito de la energía. Y eso siguió así hasta que se produjo lo que se llama el milagro de Hampton Court. Hampton Court, para los que conozcan un poco Gran Bretaña, era una de las residencias que tenían los reyes de Inglaterra. Está situado al sur de Londres. Y en Hampton Court, en octubre del 2005, se celebró una cumbre europea en la que se debatieron varios temas. Y allí se produjo una cosa que fue bastante sorprendente, y es que el Reino Unido pidiera que la Unión Europea no destruyera políticas, como ha hecho siempre, sino que creara una política común nueva. Y esa política común nueva era la de la energía. Y como podéis ver en el texto que os he puesto aquí, el primer ministro británico del momento, que era Tony Blair, dijo que hay áreas en las cuales la Unión Europea tiene que hacer más, y una de esas áreas era precisamente la energía. Y tan sorprendente era esto que algunos de los periodistas que estaban escuchando la rueda de prensa en la que hizo esta declaración pensaban que se trataba de un problema de traducción, que Tony Blair lo había dicho mal esto y que se había equivocado. Pero en realidad no. Tony Blair estaba pidiendo efectivamente que hubiera una política europea de la energía. ¿Por qué pedía esto? Bueno, la realidad fue porque por primera vez Gran Bretaña se encontró con un problema energético de verdad. La producción de gas en el Mar del Norte británico llegó a su límite máximo el año 2000 y desde entonces fue decayendo hasta que en el año 2005 Gran Bretaña no era un exportador neto de gas como lo había sido hasta el momento, sino que se convirtió en un importador neto de gas. Y tan importante fue eso que el invierno del 2005 fue el invierno más frío durante 60 años. Y cuando Gran Bretaña intentó importar gas del continente a través de este interconector que hay aquí, y dio la vuelta al flujo de gas que normalmente era para ir de Gran Bretaña al continente, para ir del continente a Gran Bretaña, lo que se dio cuenta es de que no podían obtener gas. Es decir, miraron por el tubo y del tubo gas no salía. Hay gente que dice que salió una araña, pero esto no está comprobado, y no salió nada más. Y los británicos, cuando hablaban de una política energética común,
básicamente lo que querían es que hubiera un mercado interior de la energía que funcionara, es decir, un mercado que si los británicos estaban dispuestos a pagar más dinero por el gas, pudieran conseguir el gas en el continente y no dejar que cada Estado miembro se preocupara de su gas. Es decir, quería una política energética que ayudara a la competitividad de las empresas y a la competitividad de la economía europea en general, con un aprovisionamiento seguro de gas y de electricidad. Por eso, cuando la Comisión tomó nota de la declaración de Tony Blair de que quería una política común europea, hicimos rápidamente un libro verde que se llamaba Por una política competitiva de la energía. Entiendo por competitivo el tema del gas y de la electricidad en un mercado liberalizado. Sin embargo, en 2005 pasaron más cosas que nos hicieron definir nuestra política energética. Quizá alguno de vosotros recordaréis la primera interrupción de suministro de gas de Rusia. Eso se produjo tras un problema electoral. En Ucrania, este país que tantos conflictos está generando ahora, hubo la elección del presidente de Ucrania y el presidente que se había escogido era un señor que se llamaba Yanukovych, pero su oponente, que era un señor que se llamaba Yushchenko, dijo que las elecciones no habían tenido lugar de forma limpia y que era necesario hacer nuevas elecciones. El señor Yanukovych era prorruso, mientras que el señor Yushchenko era pro-europeo. Yushchenko hizo unas manifestaciones en la plaza principal de Kiev, que es la plaza Maidán, que hemos oído recientemente. Se hicieron nuevas elecciones en diciembre del 2004 y el señor Yushchenko ganó por un 92% de los votos frente al 44% de los votos del señor Yanukovych. Y en ese momento la política ucraniana dio un vuelco de acercamiento hacia la Unión Europea y de alejamiento de Rusia. Y los rusos en ese momento dijeron que ya que se decidía apuntar al carro europeo y no al ruso, Ucrania tenía que pagar el precio del gas según las normas de mercado, es decir, al precio de mercado y no un precio subvencionado, como decían hasta entonces. Lo que es precio de mercado, los rusos digamos que tienen un concepto un poco particular. Pero por lo que nos interesa a nosotros, el gas ruso, el 80% del gas ruso, viene hacia la Unión Europea a través de estos tres gasoductos, este de aquí y este de aquí, que tienen todos nombres muy simpáticos como Unidad, Amistad y Paz o alguna cosa así, ¿no? Druzhba y Soyuz. Y los rusos empezaron a acusar a Ucrania de que parte del gas que iba hacia Europa se lo iban quedando ellos por el camino y decidió cortar el gas aquí y aquí, de manera que el 31 de diciembre del año 2005 y el 1 de enero del 2006, varios países de la Unión Europea se encontraron sin gas, en medio del invierno más frío en 60 años, como os explicaba hace un momento. Y esta situación se repitió en otras ocasiones. La peor de todas fue la crisis del gas ruso del 2008-2009. Si os fijáis en el mapa este que os he traído aquí, podéis ver qué países se quedaron con un 75% menos del gas que recibían normalmente. Y estamos hablando de países como la República Checa, Eslovaquia, Hungría, Bulgaria, Rumanía no tanto porque tiene su propio gas, Grecia, Serbia, Croacia, etcétera, se quedaron con unas presiones de gas muy inferiores a las que tenían normalmente. Y otros países como Austria, Eslovenia o Croacia también recibieron menos, incluso Italia tuvo que echar mano del gas argelino, con más frecuencia de lo que tenía hasta entonces. Lo que quiero decir es que de repente la dimensión de seguridad de aprovisionamiento se introdujo en la política energética que se estaba preparando, en este libro que estábamos preparando, y cambiamos el título de por una política competitiva de la energía a una política segura y competitiva de la energía. Pero entonces pasó algo más. ¿Qué es lo que pasó? El año 2005, en el Golfo de México, se produjo la estación de tormentas más grande que se había dado nunca,
hasta el punto que dos huracanes, que tenían unos nombres simpáticos, como todos los huracanes siempre, los huracanes Rita y Catarina, aterrizaron en Nueva Orleans y dejaron más de 1000 muertos y la ciudad de Nueva Orleans prácticamente arrasada. El año 2005 se produjeron, en la época de los huracanes, 27 tormentas fuertes. Fue la temporada con más huracanes de la que se tenía constancia en ese momento. Y eso llamó un poco la atención sobre el problema del cambio climático, hasta el punto que el entonces vicepresidente, el que había sido vicepresidente de los Estados Unidos, Al Gore, hizo una película que se presentó en el Festival de Sundance en 2006, que se llamaba La verdad inconveniente, de Inconvenient Truth, que tuvo un gran impacto mediático y que puso sobre la mesa la urgencia de actuar para luchar contra el cambio climático. Por si esto no fuera suficiente, este señor que veis en la fotografía, Sir Nicholas Stern, publicó un informe de 700 páginas, que es este que tiene en los brazos, sobre las consecuencias económicas del cambio climático. Y lo que venía a decir este señor, básicamente, es que si no se hacía nada, si se tomaban medidas para mitigar las consecuencias del cambio climático y dejábamos el cambio climático a un nivel de 2 grados respecto a lo que teníamos en la antigüedad, el coste de evitar el cambio climático sería de en torno al 1% del Producto Interior Bruto Global, que es una borrada de dinero, pero era el 1% solamente, mientras que si no tomábamos medidas para evitar el cambio climático, los costes de mitigar las consecuencias del cambio climático serían entre un 5 y un 20% el Producto Interior Bruto Global, es decir, muchísimo más dinero. Y básicamente lo que venía a decir este señor es que el cambio climático podía tener consecuencias medioambientales muy graves y muy terribles que tenían que evitarse a toda costa, pero sobre todo lo que venía a decir es que no evitar el cambio climático era muy mal negocio y que nos iba a costar un riñón y parte del otro si no hacíamos algo al respecto. Y este tercer elemento, es decir, el de la sostenibilidad, se introdujo en la política de la Unión Europea, de manera que quedó claramente definido que los 3 objetivos de la política medioambiental de la Unión Europea tenían que ser precisamente los 3 que hemos visto a raíz de lo que pasó en el año 2005, es decir, la seguridad de aprovisionamiento, la competitividad, entendida de 2 maneras, y eso tiene que ver mucho con el seminario que nos ocupa hoy. Competitividad quiere decir proteger nuestras empresas contra las externalidades de la variación de los precios del petróleo, por ejemplo, o de los riesgos de la seguridad de aprovisionamiento, pero competitividad también quiere decir crear puestos de trabajo y crear crecimiento económico a través de políticas energéticas bien entendidas, una de las cuales obviamente es la política de eficiencia energética. Ahora hablaremos de esto con más detalle. Y el tercer elemento era la sostenibilidad, es decir, hacer una política energética que nos permitiera luchar contra el cambio climático de una forma eficiente. Y como veis en este gráfico, los 3 objetivos de la política europea de la energía son mutuamente dependientes. No se puede tomar ninguna medida que se tome a costa de la otra. Es decir, si tomamos medidas para mejorar la seguridad de aprovisionamiento, también tiene que ayudar a la competitividad de nuestra economía y tiene que ayudar a la lucha contra el cambio climático. Si luchamos contra el cambio climático, no tiene que ser a costa de la competitividad de nuestra economía o de nuestra seguridad de aprovisionamiento. Y así todo. Estos 3 objetivos, ¿os acordáis que decíamos que no podíamos hacer legislación porque no teníamos base legal para hacerlo? Se convirtieron en el artículo 194 del Tratado de Lisboa, que desde entonces crea la base legal para que la política energética de la Unión Europea exista como tal y permita crear legislación al respecto desde ese momento. Y ese artículo del Tratado de Lisboa, básicamente lo que dice es que lo que tiene que hacer la política energética de la Unión Europea es el desarrollo de un mercado energético que funcione, conseguir asegurar el aprovisionamiento de energía a los ciudadanos y a las empresas europeas, promover la eficiencia energética y el ahorro energético, eso es lo que nos interesa a nosotros, promover el desarrollo de las energías nuevas y renovables y promover la interconexión de las redes
precisamente porque la interconexión de las redes es lo que permite todo lo demás. Permite que haya un mercado que funcione, mejore la seguridad de aprovisionamiento y permite que las energías renovables no necesiten de tanta energía de backup como la que tiene ahora. Resumiendo un poco lo que he dicho hasta ahora, el problema que tiene, los problemas a los que tiene que hacer frente a la política energética de la Unión Europea son los que vemos. Por un lado tenemos un incremento de las emisiones globales de CO2 que contrasta con el objetivo que nos hemos marcado a nivel de la Unión Europea en acuerdos internacionales de reducir nuestras emisiones de CO2 en un 80% de aquí al 2050. El otro problema que tenemos es el incremento de la demanda mundial de energía. Hasta ahora los grandes consumidores de energía eran los países de la OCDE. Si vemos lo que dice la Agencia Internacional de la Energía, vemos que el gran aumento de la demanda de energía no vendrá de los países de la OCDE. De hecho, la OCDE está mejorando su eficiencia energética, gracias al trabajo que hacéis vosotros, entre otros, sino que vendrá de países como China, India o el sudeste asiático, que según la OCDE acumularán el 65% del incremento de la demanda de energía de aquí al 2020. Y esto es fácil de entender si vemos los ritmos de crecimiento de la población en esas zonas, que van acompañados no solamente de los ritmos, o sea, el crecimiento de la población que va a hacer que el mundo pase de 8,3 millones de habitantes a 10,9 millones de habitantes para el 2050. Lo que pone en peligro un poco la sostenibilidad de todo el planeta en este sentido. Y no solamente es crecimiento de la población, sino que es crecimiento de la calidad de vida de la gente de estas zonas. Porque si vemos aquí, por ejemplo, en la proyección de la producción de vehículos que tenemos en el mundo, si vemos el conjunto de coches que había en el año 2000, la parte marrón y la parte azul eran los países de la OCDE y los Estados Unidos, mientras que la parte azul oscura era China y en la parte así violeta, que casi no se ve, que estaba aquí, era India o Brasil, mientras que cuando vemos cómo será el volumen de coches en el año 2030, la mayor parte de los vehículos que consumirán evidentemente recursos energéticos para moverse ya son los que vienen del resto del mundo, de Brasil, pero sobre todo de China e India. Si esto es por el lado de la demanda, tenemos que ver un poco cómo está la situación por el lado de la reserva, de la oferta. Lo que vemos en esta gráfica es que la oferta de los productos energéticos tradicionales, y muy concretamente del petróleo, cada vez es peor. Esto ha cambiado un poco con la situación del shale gas, que hablaremos del shale oil, de los petróleos y gases no convencionales, que hablaremos después de ello. Pero por lo que se puede ver en esta gráfica, el ratio de nuevos descubrimientos de yacimientos comparado con la producción de los ya existentes hace que cada vez haya menos descubrimientos por un incremento cada vez más grande de la población. No hay que ser un genio para entender que si hay un aumento de la demanda y hay una reducción de la oferta, lo que pasa inmediatamente después es la subida de los precios. Si miráis aquí a cuánto estaba de media el petróleo en el año 99, que era en torno a los $22 el barril de media, y vemos cuál es la proyección de la Agencia Internacional de la Energía, que prevé que hacia el año 2030 el precio del petróleo puede estar en torno a los $200 el barril, pues veremos que hay un problema. En el año 2008, en julio de 2008, el barril de petróleo llegó a los $147. $147, si os fijáis, es un precio que quintuplica el precio que teníamos 10 años antes. Y no creo que sea por casualidad que justo después de la crisis del petróleo del 2008, la crisis del precio del petróleo del 2008, viniera la crisis económica que vino absolutamente después. Si vemos cada crisis económica que ha habido en la historia desde que se contabilizan las crisis económicas, normalmente siempre hay un problema de precio de la energía que la precede. Hemos visto que hay una oferta
una demanda muy grande de petróleo por parte de muchas zonas y tendríamos que ver un poco dónde está la oferta de petróleo. Si vemos por lo que se refiere a reservas probadas de petróleo, esto de aquí es las reservas probadas que tenemos en la Unión Europea. Esto es nada. Y en cambio podemos ver que la zona donde hay más reservas de petróleo probadas son precisamente estos países de aquí que no se cuentan entre los más estables, fiables y simpáticos de la Tierra. Si esto lo vemos con el gas, veremos que la situación es bastante parecida. Son los países del Golfo y Oriente Medio los que acumulan las mayores reservas de gas, pero los segundos que más acumulan las reservas de gas son nuestros amigos rusos y los países del centro asiático, que tampoco se cuentan entre los más fiables del mundo. ¿Cuál es el resultado de esto? Nuestra dependencia exterior es cada vez más creciente. Y si antes podíamos contar con fuentes de energía propias para aprovisionarnos de energía en casa, cada vez menos eso es el caso. Es decir, nuestra dependencia del petróleo puede llegar al 90% en el año 2030 y nuestra dependencia del gas puede llegar al 80% si no hacemos alguna cosa para ayudar. Esto es lo que no tenemos. ¿Qué es lo que tenemos? Aquí está. Lo que tenemos es un gran potencial en fuentes de energía renovables. Aquí tenemos, y es una diapositiva esta que a mí me parece muy interesante, porque vemos que el potencial en energías renovables está muy bien repartido. Abajo tenemos sobre todo sol y arriba tenemos sobre todo viento, es decir, que podemos compensar con el sol de abajo el viento de arriba si tenemos una supergrid que nos permite transportar energía renovable de una parte a la otra del planeta. Del continente, quiero decir. No solamente tenemos energías renovables a gran escala, es decir, el sol es nuestro y el viento es nuestro, sino que también tenemos muchas empresas que tienen el know-how, que tienen una tecnología para hacer energías renovables que es la mejor del mundo. O sea, la Unión Europea, los países de la Unión Europea, son líderes en energías renovables y podéis ver por aquí que entre estas empresas hay algunas españolas como Gamesa en el mundo de las energías eólicas o puede haber Abengoa en el mundo de los biocarburantes. Luego vemos que tenemos empresas, que tenemos potencial, que estas empresas además crean muchos puestos de trabajo. Es decir, que la promoción de las energías renovables, como hablaba antes, no solamente es una cuestión de seguridad de aprovisionamiento, que también, porque tenemos las fuentes de energía en casa, el viento, el sol o la biomasa, sino que también es un problema de competitividad porque estas empresas son capaces de generar trabajo y energía en casa. Lo que vale para las energías renovables vale todavía más para la eficiencia energética, porque la eficiencia energética es una fuente de energía que a partir de ahora, lo hablaremos después, queremos que se considere como una fuente de energía por derecho propio, tiene todavía más capacidad de crear puestos de trabajo que las energías renovables. En nuestro caso en concreto, tiene la capacidad de dar trabajo a todos aquellos parados del sector de la construcción que después de explotar la burbuja inmobiliaria en este momento no encuentran trabajo en ningún otro sector, con la renovación de edificios, por ejemplo. Y son trabajos que no son deslocalizables, así como las placas solares las podemos importar desde China o las podemos importar desde otros lados. Instalar ventanas dobles o aislar un edificio o mejorar el iluminado público de un pueblo no es una cosa que podamos traer de China, es una cosa que tenemos que hacer con trabajadores de aquí. Es decir, que es un sector que puede crear muchos puestos de trabajo. En otras palabras, la disyuntiva que tenemos es o seguimos dependiendo de fuentes de energía que vienen de fuera, que son contaminantes y que nos pueden dejar tirados en cualquier momento, como se ha demostrado en el pasado, o damos un golpe de timón y cogemos el camino de derecha, es decir, un futuro con menos emisiones de CO2, menos dependencia de combustibles fósiles y más confiar en las fuentes de energía autóctonas, como las energías renovables o la eficiencia energética, que como digo, consideramos a partir de ahora una fuente de energía por derecho propio, y creamos puestos de trabajo aquí en lugar de transferir fondos europeos a países productores, porque también se tiene que decir
que nosotros tenemos gaseoductos y oleoductos que nos hacen venir las fuentes de energía de otros lados, pero nosotros tenemos euroductos que nos hacen que financiemos los países productores con nuestros recursos de capital. Y esto es una cosa que tampoco es muy aceptable. Estos son los principios de la política energética de la Unión Europea. Y estos principios se concretaron en 3 objetivos concretos que dieron lugar a lo que se llama la Estrategia 2020 para el 2020. Cuando estábamos preparando los objetivos de la nueva política energética, esta que desarrollamos en el año 2008, vimos claramente que la Unión Europea tenía que trabajar en 3 ámbitos sobre todo. El principal ámbito, el ámbito director, era la reducción de los gases de efecto invernadero. Este es digamos, el objetivo motor, porque tenemos unos compromisos internacionales que tenemos que respetar. El segundo, y por eso nos fijamos este objetivo, es decir, cogimos la línea que iba de arriba a abajo para llegar al objetivo de 80% en el año 2050, y viendo dónde estamos en 1990 y dónde queríamos llegar, llegamos a la conclusión de que para el año 2020 teníamos que reducir, siguiendo este escenario tendencial, un 20% nuestras emisiones de CO2 comparadas con las emisiones de CO2 que emitimos en el año 1990, que es el punto de partida. Por otro lado, nos dimos cuenta de que no podíamos tener un mix energético tan dependiente de los combustibles fósiles, sino que teníamos que ir introduciendo cada vez más las energías renovables. Hicimos cálculos también de cuál era el porcentaje de energías renovables que podían entrar en el mix energético de aquí al 2020 de una forma que fuera eficiente desde un punto de vista de costes, y llegamos a la conclusión que ese objetivo era el 20% del consumo final de energía. De ahí que tuviéramos el segundo objetivo, que era el del 20% de incremento de las energías renovables en el mix europeo. Y el tercer punto, ahí sí que vimos claramente que era una prioridad para la Unión Europea, y ahí estáis vosotros, era el reducir el consumo de energía según el escenario tendencial. Y, de nuevo, haciendo un cálculo cost-effective, es decir, que el rendimiento de la inversión que se hacía para mejorar la eficiencia energética generara beneficios respecto a lo que teníamos en ese momento, llegamos a la conclusión de que se podía reducir el consumo energético comparado con el escenario tendencial en un 20% también para el año 2020. Y estos 3 objetivos que se fijaron en la estrategia son los que han servido de guía para la política energética de la Unión Europea. No os voy a explicar ahora en detalle cómo hemos hecho la estrategia para la reducción de las emisiones de CO2 o para el incremento de las energías renovables, pero creo que sí que vale la pena que nos centremos un poco en cuál ha sido la política de la Unión Europea para mejorar la eficiencia energética. ¿Cuál es la diferencia entre hacer una política de renovables y una reducción de gases de efecto invernadero respecto a la eficiencia energética? Bueno, a diferencia de la política de lucha contra los gases de efecto invernadero, que básicamente se hace con 2 herramientas, y la de renovables, que se hace simplemente fijando objetivos nacionales de presencia de renovables en el mix energético, para conseguir los objetivos en eficiencia energética teníamos que tomar un gran número de medidas. Pero valía la pena hacerlo. Si recordáis un poco los 3 objetivos de la política energética de la Unión Europea, sostenibilidad, seguridad de aprovisionamiento y competitividad, veréis que la política de eficiencia energética ayuda a los 3 objetivos de una forma clarísima. ¿Cómo? Pues bueno, cada kilovatio hora de energía que no consumimos es un kilovatio de energía que no tenemos que importar. Es decir, que si llegamos al 20% del objetivo de nuestra política 2020 para el 2020, nos ahorraríamos, como quien no quiere la cosa, 26.000 millones de barriles anuales que tendríamos que importar de fuera.
lo cual a un precio del barril de $73, recordad que en el 2008 llegó a 147, de $73, supondría un ahorro de casi 200.000 millones de euros, de 193.000 millones de euros, que es el equivalente al Producto Interior Bruto de Portugal. Es decir, podríamos ahorrarnos el Producto Interior Bruto de Portugal en nuestra factura energética, que en este momento es de 400.000 millones de euros. Para daros una idea de qué es lo que supone 193.000 millones de euros, es 2 veces el presupuesto comunitario anual, aproximadamente. Sería también lo mismo que tener que instalar 500.000 aerogeneradores menos o tener 1.000 plantas de carbón menos emitiendo CO2 a la atmósfera. Es decir, que es un chollo de negocio. Pero, como decía antes, para conseguir estos objetivos tenemos que tocar una gran variedad de medidas que nos permiten reducir la energía en todos los ámbitos. Si vemos el consumo final de energía, la demanda final de energía en la Unión Europea, esto era antes de la entrada de Croacia, en el año 2012, es decir, que son de los 27 Estados miembros, vemos que el consumo de energía se divide básicamente en 3 grandes grupos. Por un lado tendríamos el sector industrial, que sería este 25% de color amarillo. Luego tendríamos el sector transportes, que sería el azul. Y luego tendríamos este otro tercio, el verde y el rojo, que equivaldría al sector edificios. Y en edificios pongo edificios y residenciales y de oficinas, pero pongo también todo el sector de los servicios que básicamente se realiza dentro de edificios. Luego tendríamos el sector agrícola, donde tendría un cierto potencial de ahorro energético, pero muy inferior al de los otros dos. Claro, si queremos conseguir ahorros energéticos en estos 3 sectores, tenemos que tomar medidas que afecten a todos estos sectores. Por eso, ¿qué le ha pasado a esto? Se ha puesto en marcha el solito. Las áreas en las cuales hemos tomado medidas para mejorar la eficiencia energética cubren todas estas áreas de trabajo. Tenemos por un lado los productos que consumen energía, tenemos el sector de los edificios y los servicios, el que trabajáis vosotros, el de los productos también, porque los productos que se utilizan dentro de los edificios y en el sector de los servicios pueden ayudar más o menos a mejorar la eficiencia energética. Ahora estamos teniendo este webinar, lo estamos haciendo a través de un ordenador que consume más o menos energía, ¿no? Luego tenemos el sector de transporte. Eso implica varias cosas, es decir, es reducir el consumo de energía en los distintos modos de transporte, pero también el utilizar el mejor modo de energía posible en el total de la cadena logística. Actualmente tenemos un sector de transporte que es demasiado dependiente de la carretera, y la carretera es uno de los modos de transporte menos eficientes que hay, no solamente porque la eficiencia de los motores de combustión interna sea muy pequeña, es a veces de menos del 50%, sino que cada vez que hay un camión que transporta un contenedor, el camión está transportando el contenedor y el camión por la carretera. Mientras que un tren de 1,5 kilómetros con 2 máquinas puede transportar, pues, que podéis imaginar, los centenares de contenedores, ¿no? Luego tenemos el ámbito de la transformación energética, porque desde la central productora de electricidad hasta el sitio donde se consume hay pérdidas en la red de transmisión que podrían mejorarse. Y luego también hay pérdidas en el uso de energía que podrían destinar a otros fondos. De ahí la cogeneración. Si tenemos una industria que está produciendo ácido sulfúrico y para producir el calor que necesita para el ácido sulfúrico, ese calor simplemente lo suelta a la atmósfera en forma de vapor de agua, en lugar de utilizarlo para generar electricidad o para hacer calefacción distribuida, pues es una energía que estamos perdiendo. De la misma manera, si estamos utilizando una turbina de gas que calienta el agua para generar electricidad y luego ese vapor lo echamos a la atmósfera, en lugar de utilizarlo para cogeneración de calefacción, pues es energía que estamos perdiendo. También tiene que ver mucho con los métodos de financiación,
porque nos hemos dado cuenta de que la eficiencia energética que nos podía generar, como decía antes, ahorros de 193.000 millones de euros si llegamos al objetivo del 2020, es decir, que tenemos la fuente de financiación, que sería el ahorro energético, no encuentra muy a menudo los sistemas de financiación que permiten hacer la inversión de capital inicial. Y hace falta para eso tener sistemas de financiación adecuados y que tengan en cuenta la potencial de retorno de esa inversión por el ahorro energético. Luego tenemos cuestiones como la educación, cómo se comportan los ciudadanos para promover también la eficiencia energética. Si van al trabajo andando en bicicleta en lugar de coger el coche privado, si instalan en casa detectores de consumo energético para que consuman menos de lo que se consume habitualmente, etc. Y por otro lado, tenemos dentro de nuestra política internacional de la energía, tenemos políticas para promover la eficiencia energética en todas partes del mundo, incluso con transferencia tecnológica. Y la gente nos dirá, ¿y por qué tenemos una política de transferencia tecnológica europea a otros países o de ayudarles a tener la eficiencia energética? Cuando lo que estamos haciendo es ayudarles a mejorar su competitividad económica. Pues es por una razón muy sencilla, porque energía hay poca, como sabemos, y si China e India mejoran su eficiencia energética o Rusia mejora su eficiencia energética, habrá mucho más energía a repartir entre todos los demás, con lo que reduciremos las presiones de la demanda que en este momento estamos sufriendo en el conjunto de la Unión Europea. Entonces, vamos a ver algunas de las medidas que estamos tomando ya en ámbitos un poco más concretos. Como decía, en el ámbito de los productos tenemos una directiva muy famosa que es la directiva Ecodesign. La directiva Ecodesign es una directiva que obliga a los fabricantes de ciertos productos que consumen energía a mejorar su eficiencia energética mediante obligaciones que tienen que cumplir para estar en el mercado europeo. Y se ve por esta lista de diversos productos que se aprobaron en el año 2008 y 2009 y 2010, podéis ver que la directiva Ecodesign cubre todo tipo de productos. Por ejemplo, la primera de todos, los aparatos stand-by, que se aprobó en julio del 2008, con la mejora el stand-by, no sé si sabéis lo que es la lucecita roja que tienen los televisores, por ejemplo, o los aparatos de vídeo, o los tocadiscos, para decir que el aparato está encendido y que con un mando a distancia los podéis poner en marcha. Esa lucecita roja consume muy poca energía, pero la consume 24 horas al día. Si sumamos todas las lucecitas rojas que hay en el continente europeo, eso equivale a la producción de electricidad de Hungría. Es decir, estamos utilizando todas las plantas húngaras que generan electricidad para tener unos aparatos que en realidad no están generando nada. Bien, con la decisión de Ecodesign de los aparatos en stand-by nos ahorramos la mitad de ese consumo energético. Y eso vale para muchos otros. Uno de los más famosos fue este de aquí, el de la iluminación doméstica. Establecimos criterios de eficiencia energética en el año 2008 que básicamente sacaban del mercado las bombillas incandescentes. Esto generó una revolución, nos acusaron de un montón de cosas, pero desde entonces las bombillas incandescentes no se pueden encontrar en el mercado. Aquí arriba, por ejemplo, estoy mirando en esta habitación donde estamos, tienen bombillas de alta eficiencia energética. Pero como veis, hay de todo. Hay motores eléctricos, circuladores de aire, calentadores de agua, lavadoras, lavavajillas, etcétera, ¿no? Televisiones y todo eso. Y por un lado, si teníamos por un lado la directiva Ecodesign, que la directiva Ecodesign sería el bastón, ¿no? Si usted no pone esa eficiencia energética en su producto, no le dejaremos estar en el mercado. Teníamos un poco la zanahoria. Y la zanahoria es lo que nosotros llamamos la EU Energy Labeling Directive, la directiva de ecoetiquetas, que básicamente lo que hacen es utilizar mecanismos de mercado a favorecer la eficiencia energética. ¿Y en qué consisten estos productos de mercado? Pues básicamente en la introducción de etiquetas de eficiencia energética, que serían estas etiquetas que veis aquí. Estas etiquetas básicamente establecen una línea de
de productos del más eficiente al menos eficiente. Dejan saber al productor cuál es el nivel que tiene, en este caso sería un producto con eficiencia A, y el producto con eficiencia G sería el menos eficiente de todos, ¿no? que vaya el mayor gasto, ¿no? Por ahí hay gente que dice que la A sería de ahorro y la G sería de gasto. Bien, las etiquetas de ecodesign han resultado muy eficaces para todo lo que son los electrodomésticos, ¿no? Tanto es así que los fabricantes de neveras ya no hacen neveras que vayan de la C para abajo porque no venden ni una, y al contrario están haciendo neveras que van más allá de la A. De manera que hemos tenido que ir deseando la A más, la A más, la A más, y pronto tendremos que hacer una recalificación de este tipo de etiquetas porque tienen tanto éxito que los productores están luchando para mejorarlo. Y esto que hicimos para las etiquetas, que valen para los electrodomésticos, también valen para los apartamentos. Y esto es una cosa que, por desgracia, en España se acaba de introducir. Digo por desgracia porque las etiquetas en los apartamentos se tenían que haber introducido el año 2002. Estamos en el año 2015 y es ahora cuando se exige a las personas que quieren alquilar o vender un bien inmueble que informen al posible comprador o alquilador o al inquilino de cuál es la eficiencia energética que tiene su apartamento o su inmueble. Esto es una cosa completamente nueva. Y a mí me pone de muy mal humor cuando miro los anuncios de alquiler o venta de pisos y dice eficiencia energética y entre paréntesis pone en trámite. En lugar de decir, pues si usted está en trámite, no ponga el anuncio hasta que tenga el certificado de eficiencia energética. Y esta es una de las cosas que se introdujo con la primera directiva de eficiencia energética, básicamente la introducción de estas etiquetas, de estos certificados de eficiencia energética que se tenían que utilizar para todo tipo de inmuebles que tuvieran más de 500 metros cuadrados. Paulatinamente se ha ido reduciendo la extensión que tenía que tener, ¿no? El tamaño que tenían que tener los inmuebles que tenían que tener este tipo de certificados para que todos entraran ahí dentro. La nueva directiva de eficiencia energética se ha ido adaptando y se ha ido desarrollando para introducir nuevas exigencias a los edificios, de manera que para el año 2020 todos los nuevos edificios tengan que ser de nueva generación, es decir, edificios 0%. Es decir, el edificio tiene que generar la electricidad o la energía que consume al menos. Si todavía genera más, pues mejor, porque la puede verter a la red, pero tiene que tener es decir, que un edificio no tiene que consumir nada de energía. Este sería un ejemplo de un edificio de estos de 0%. 0% es un poco como los yogures, ¿verdad? Que no tiene ni alquitrán ni azúcar ni nada, pues esto sería 0% de consumo energético. Tendría su generación de energía renovable de otro tipo en casa y luego sería un edificio con tanta eficiencia energética que no necesitaría importar energía de otros lados. Lo que hemos hecho con la renovación de la Directiva de Eficiencia Energética en Edificios, como decía antes, es reducir el tamaño de los edificios a los que tienen que hacer el certificado de eficiencia energética e incluir también a los edificios que se han renovado. Queremos reducir la carga administrativa a un mínimo, es decir, que sea lo más barato para hacer este certificado. Y, como decía, animar a las administraciones públicas, sobre todo, pero también a los propietarios privados, a que introduzcan mejoras en la eficiencia energética de sus edificios y obligar a las autoridades públicas a introducir mejoras en la eficiencia energética de los edificios públicos.
Y de hecho hay una obligación que se introdujo con la Directiva de Eficiencia Energética del 2003, de la que ahora hablaré, en la que se pedía que las administraciones públicas tuvieran que renovar un 3% de sus edificios anualmente para llegar de aquí a unos años a la renovación del 100%, para ponerlos 0%, es decir, con un balance neutro a nivel energético. Os he traído algunos ejemplos de lo que son los certificados de eficiencia energética. Cada Estado miembro tiene el suyo. Aquí tenéis un certificado austríaco, aquí tenéis uno alemán y este es un belga flamenco. Para acabar un poco todo lo que es las medidas de eficiencia energética que ha tomado la Comisión Europea, quería hablar de la nueva Directiva de Eficiencia Energética que se presentó en el año 2012 y que tuve la oportunidad de presentaros en uno de estos webinars, pero que reduce aquí un poco cuáles son los objetivos. Por un lado, fija de una forma absoluta cuál es el ahorro energético que tenemos que conseguir con el 20% para el año 2020. Es decir, que tenemos que consumir 1.483 millones de toneladas de petróleo equivalente de energía primaria o 1.086 millones de toneladas de petróleo equivalente de consumo final de energía. Exige para cada Estado miembro unos indicativos de eficiencia energética que tienen que respetar. Tienen que crear planes de eficiencia energética nacionales y introducir objetivos de mejora de la eficiencia energética tanto en el sector de las casas como en el industrial como en el de los transportes. Tienen que introducir dentro de las casas, esto lo estamos empezando a ver en España también, sistemas de contadores inteligentes que permitan a los consumidores saber qué es lo que gastan en cada momento y en qué momento pueden utilizar las mejores tarifas para consumir cuando la oferta es mayor o cuando la demanda es más pequeña. Como decía, hay una obligación de renovar el 3% de los edificios públicos a un 0% y también hay obligaciones para la mejora de la eficiencia energética en la generación de energía. Esto sería un poco las medidas que se tomaron en todo este periodo de tiempo. Y lo que hicimos después del 2012 fue hacer un poco un balance para ver dónde estábamos con la política de la energía, para ver hacia dónde teníamos que ir en el futuro. El resultado de este balance nos permitió tener un poco una idea de dónde estábamos en el cumplimiento de nuestros objetivos en los tres ámbitos, ¿vale? En el caso de la reducción de la emisión de gases de CO2 hemos avanzado muchísimo y estamos, según cifras del 2012, en un 18% de reducción comparado con los niveles del año 1990, lo que nos hace pensar que el año 2020, estamos en el 2015, o sea que el 2012 y el 2018, el 2020 podemos tener una reducción que vaya mucho más allá de lo que nos habíamos preparado. Por lo que se refiere al conjunto de las energías renovables, la Unión Europea ha instalado en torno al 44% de las nuevas energías renovables que se han instalado en el mundo y estamos avanzando hacia un 12,7% del porcentaje de energías renovables en el objetivo final y tenemos la sensación de que si seguimos por este camino también iremos más allá del objetivo previsto. Donde nos quedamos cortos, por desgracia, y de ahí la importancia de este webinar, es en el objetivo del 20% de reducción del consumo energético. Aunque hemos mejorado sustancialmente nuestra eficiencia energética, sobre todo en el sector industrial, que ha mejorado su eficiencia energética en un 30%, no creemos que estemos en línea para alcanzar el objetivo de 1.483 millones de toneladas de petróleo equivalente
de consumo primario en el año 2020. Nuestras proyecciones nos indican que nos quedaremos en torno al 2 o 3% por debajo del objetivo que nos habíamos fijado, a pesar de que ha habido un progreso importante en la eficiencia energética respecto al nivel de 2010. Es por ese motivo que el año 2012 se sacó una nueva directiva europea de eficiencia energética. Entre tanto, en el mundo de la energía han pasado fenómenos muy importantes que nos obligaban también a replantear cuál es nuestra posición energética y que os he resumido un poco en esta gráfica. O sea, en primer lugar, el problema que hemos tenido, esto lo sabemos todos porque lo hemos sufrido y el sector de la eficiencia energética en este sentido no es una excepción, hemos tenido una crisis económica espeluznante. Y el impacto de la crisis económica ha sido sobre todo una reducción del dinero disponible para hacer inversiones. Es decir, que cada vez hay muy poco dinero para hacer inversiones y los bancos son cada vez más reacios a dar el dinero a inversiones que no sean muy seguras. Esto es un problema muy grave que tenemos porque habíamos calculado que nuestras necesidades de inversión para el futuro estaban cifrados en 1,3 billones de euros en los próximos 20 años. La otra mala noticia es el incremento de la demanda. A pesar de la crisis económica, la demanda de energía sigue creciendo y se espera que crezca de aquí al 2030 en un 33%, en un tercio de la demanda que tenemos actualmente. Esto evidentemente llevará a tensiones en el mercado de la energía. Se ha producido una situación un poco surrealista, hablaremos un poco del porqué, con una caída del precio del petróleo que nadie se esperaba, pero que nos ha venido de perlas. Pero es evidente que esta caída del precio del petróleo no va a durar en el tiempo. Ahora veremos por qué. La otra mala noticia fue el accidente en el reactor nuclear de Fukushima. Fue un accidente que se produjo un tsunami que inundó el reactor e impidió que los grupos electrógenos que tenían que asegurar el enfriamiento del reactor no funcionaran y eso produjo fugas radiactivas, afortunadamente sin ninguna víctima mortal debido a la reactividad, pero sin embargo tuvo un impacto devastador en la credibilidad de la energía nuclear que llevó a varios países, netamente a Alemania, a cerrar sus centrales nucleares. Es decir, Alemania cerrará 17 centrales nucleares, lo cual nos obliga a replantearnos un poco cómo organizamos nuestra política energética a nivel de la Unión Europea, porque se tendrán que sustituir con algo que no queremos que sea, como es el caso ahora, carbón, que emite emisiones de CO2 a gran escala. La buena noticia, y esta sí que la tenemos que tener en cuenta, es que las energías renovables han visto una caída sustancial de los costes de producción y de consumo, son cada vez más eficientes y la producción de kilovatio hora en ciertas energías renovables, como la energía eólica onshore o como la energía fotovoltaica, son perfectamente competitivas con cualquier otra fuente de generación de energía y es posible que sean más competitivas en un periodo no muy breve. Por eso, por ejemplo, ahora se están pidiendo permisos para hacer parques fotovoltaicos en España sin ningún tipo de subvención, o hay mucha gente que se está poniendo parques fotovoltaicas en casa porque les compensa más generarse la electricidad que pagar los precios de electricidad que pagamos en España en este momento. Sin embargo, el gran cambio en el sector de la energía es este. La entrada en el mercado de petróleos y gases no convencionales. Gracias a desarrollos tecnológicos que no se conocían hasta ahora, básicamente la perforación horizontal y el fracking, se puede tener acceso a fuentes de petróleo y de gas absolutamente desconocidas hasta este momento. Si recuerdan la teoría de Hoover del peak oil, el peak oil en Estados Unidos se produjo en los años 70 y desde entonces tanto petróleo como gas la producción de petróleo como de gas no había parado de bajar, pero de repente se descubren los gases
y petróleos no convencionales que en los años 80 eran absolutamente anecdóticos y se ha visto que se están convirtiendo en la principal fuente de producción, tanto de petróleo, pero sobre todo de gas en Estados Unidos, de manera que Estados Unidos ha pasado de tener una caída en su producción de gas y de petróleo a tener un incremento sustancial en su producción que tiene visos de permanecer constante incluso más allá de los años 2030. ¿Cuál es el efecto que ha tenido esto? Bueno, pues lo tenemos aquí. Hablando de seguridad de aprovisionamiento energético, vemos como la Unión Europea, que tiene una dependencia muy alta ya de por sí, del 80% en importaciones de petróleo, por ejemplo, va a pasar probablemente a dependencias de casi el 90% en el año 2035 y de 80% en el caso del gas, 60% en el gas, 80% en el gas, 80% en el petróleo, 90% en el petróleo. Solo Japón está peor que nosotros, porque Japón básicamente tiene que importar toda la energía que consume. Pero veamos lo que pasa en Estados Unidos. Estados Unidos era un importador neto, no importa mucho, pero importaba algo en el año 2010 y en cambio en el año 2035 será un exportador neto de petróleo. Eso nos pone a nosotros en una situación bastante difícil, porque ya que Estados Unidos tiene su propio gas y su propio petróleo a precios además bastante competitivos, tenemos que el coste de la energía en la Unión Europea, por lo que se refiere al gas, puede ser un 300% más alto que en Estados Unidos, mientras que por lo que se refiere a la electricidad, dado que los americanos están utilizando cada vez más el gas para generar electricidad con fuentes de eficiencia energética, como por ejemplo las fuentes de ciclo combinado de gas, tiene una electricidad mucho más barata que la nuestra, del orden del 2,25%. Más caro en el caso de la Unión Europea de la que lo produce en Estados Unidos. Este sería el precio de Estados Unidos, este sería el precio de la Unión Europea. Evidentemente Japón paga un poco más, pero nuestros competidores, China, por ejemplo, y otros países como vemos ahora, pagan bastante menos. ¿Cuál es el resultado de esta diferencia en los precios de las energías? Bien, la Unión Europea, que tenía una cuota de mercado en productos altamente intensivos en el uso de energía, está perdiendo cuota de mercado de una forma dramática, en un 10%. Mientras que Estados Unidos ha recuperado el 1% de cuota de mercado, Japón, que está peor que nosotros, ha perdido un 3%, y si vemos China más por el uso de carbón, pero sobre todo por los costes de mano de obra, que son mucho más bajos que los nuestros. Oriente Medio, que tiene la energía regalada, y India, que tiene costes de mano de obra mucho más altos, son los que se nos han comido esta cuota de mercado que tenemos en el ámbito de los productos intensamente energéticos en el consumo de energía. En esta situación es obvio que necesitamos crear una nueva política de la energía y tenemos grandes incentivos para hacerlo, por todo esto que hemos visto hasta ahora. Por un lado, tenemos la conferencia de París que se celebrará en octubre de este año. La conferencia de París, del COP21, tenemos que la Unión Europea tiene que ir ahí con algo presentable que ofrecer a nuestros socios internacionales. Y lo que vamos a ofrecer es la famosa reducción, el objetivo de reducción del 80 a un 95% de las gases de efecto invernadero para el año 2050. Y necesitamos hacerlo de la forma más eficientemente posible desde el punto de vista de costes. Por otro lado, tenemos una urgencia en reducir nuestra dependencia exterior, porque la factura, la sangría de capitales que nos supone nuestra dependencia exterior ha llegado al nivel de 400.000 millones de euros al año, que como podéis imaginaros es una burrada de dinero, es el equivalente al 40% del Producto Interior Bruto español, es 4 veces el presupuesto comunitario, es una animalada de dinero que tenemos que evitar. Por otro lado,
hemos visto que la reducción de costes de las energías renovables y de la eficiencia energética nos puede permitir crear en torno a 4,2 millones de puestos de trabajo, lo cual en un momento en el que estamos empezando a salir de la crisis con 23 millones de parados en la Unión Europea son unos trabajos que nos vendrían muy bien. Por tanto, la Unión Europea el pasado mes de octubre celebró un consejo en el que fijó un poco los objetivos que nos vamos a marcar de cara al 2030. ¿Por qué hemos fijado objetivos en 2030? Pues hemos fijado objetivos en 2030 porque las inversiones en política energética se tienen que hacer a bastante largo plazo. Y para todos los actores del sector de la energía es muy importante, eso incluye evidentemente la eficiencia energética, es muy importante tener una previsión de cuál será el marco regulatorio en las décadas que vienen para poder hacer las inversiones allá donde son más seguros de que las inversiones den buen resultado. ¿Cuáles son estos nuevos objetivos? Bueno, el primero es una reducción del 40% de los gases de efecto invernadero, al menos un 27% de energías renovables, al menos un 27% de mejora de eficiencia energética y luego vamos a introducir nuevos indicadores en otros ámbitos que son tan importantes como estos tres, como por ejemplo la diversificación de las fuentes de aprovisionamiento, los diferenciables en los precios de la energía, la integración en los mercados regionales de la energía, el desarrollo de las redes de transmisión y los interconectores entre Estados miembros, la inversión en innovación tecnológica, etc. Y con todas estas ideas llegamos a lo que será la nueva política energética de la Unión Europea, que es lo que se ha dado en llamar la Unión Energética, que era un poco de lo que quería hablaros. Esto es lo más nuevo que tenemos en política energética, eso es lo que quería presentaros. Básicamente, la política sigue las líneas habituales tradicionales de la política energética, es decir, una energía que sea segura, sostenible y competitiva. Se ha añadido barata para todo el mundo, lo cual, si recordáis, recoge un poco la idea del espíritu de la conferencia de Messina que hablábamos. ¿Os acordáis lo que nuestros amigos los ministros de Asuntos Exteriores hicieron en 1952? Es decir, asegurar a los ciudadanos europeos una política energética que sea barata, segura y ahora, además de todo eso, que sea eficiente desde un punto de vista de costes. Y eso básicamente lo que significa es mejorar la seguridad energética a través de un mercado europeo realmente integrado, la inclusión, como os decía antes, de la eficiencia energética como una fuente de energía por derecho propia, que esté también integrada en el mercado interior a través de las empresas de servicios energéticos, hacer la transición hacia una sociedad baja en carbono y con un acento muy grande en la tecnología y el desarrollo. Esta nueva política energética como decía, se basa en la solidaridad y en la confianza. Eso implica que la Unión Europea hable como su actor a nivel global. Un sistema energético integrado a nivel continental. ¿Qué implicaría eso? Pues implicaría, por ejemplo, tener un único regulador de la energía o incluso una integración más grande de los operadores de la red de transmisión. Desarrollar como objetivo global una economía baja en carbono, pero que a la vez fuera una economía competitiva, y el empezar a introducir aquel tipo de energías en las que el ciudadano tenga la última palabra, por ejemplo con el autoconsumo. Por lo que se refiere, la política tendrá entonces 5 grandes áreas, estas que hemos visto aquí, en las que la política quiere desarrollar un poco 5 dimensiones en las que quiere desarrollar su acción. Por un lado tenemos la seguridad de energía, lo cual implica
seguridad de aprovisionamiento, diversificación de rutas, diversificación de fuentes y una política exterior de la energía que sea lo más potente posible. Más concretamente, tenemos que reforzar la seguridad de aprovisionamiento de gas, desarrollar una estrategia europea importante para la utilización de gas natural licuado. Esto nos abriría la puerta a muchos otros proveedores. El buscar rutas alternativas que nos lleven a proveedores alternativos. Esto es de lo que se trata el famoso corredor sur, que nos permitiría tener acceso al gas del mar Caspio, profundizar los acuerdos intergubernamentales y desarrollar una diplomacia europea de la energía. La segunda dimensión consistiría en la integración mucho más profunda del mercado europeo, eliminando las barreras regulatorias que todavía existen, lo cual significa, por un lado, la integración de los mercados a través del desarrollo de infraestructuras, sobre todo transfronterizas de interconexión. Una la inauguramos hace poco entre Francia y España. Para eso vamos a crear un foro de infraestructuras energéticas que decidirá cuáles son los grandes proyectos, que decidirá cómo se diseña el mercado europeo de la electricidad, que en principio será con la integración de mercados regionales, fomentar la cooperación regional, por tanto, seguir muy de cerca el impacto de los precios y buscar maneras de reducir el costo de los precios, siendo conscientes de que la inversión inicial en nuevas capacidades de energía y en nuevas redes tendrá como efecto un incremento del precio de la energía, aunque después se tiene que traducir en un descenso de los precios, con lo cual tenemos que prestar la máxima atención a la protección de los consumidores vulnerables, pero solo de los realmente vulnerables. Aquí en España tenemos la situación un poco surrealista, que todos los consumidores de energía están utilizando la tarifa de último recurso, que fue concebida para la viuda, el huérfano y el menesteroso, y que hay gente que utiliza la tarifa de último recurso, ¿verdad?, para calentarse el agua de su piscina privada, lo que a mi modo de ver no es muy eficiente. La tercera dimensión, evidentemente, es la eficiencia energética. La eficiencia energética no se va a considerar como una fuente de una especie de cosa difusa, con muchas normas y con muchas reglas que se tiene que ir aplicando, sino que se va a considerar como una fuente de energía, por propio derecho, además como una fuente de energía a la que queremos dar prioridad, del mismo modo que hacemos con las energías renovables. ¿Eso que implicará? Bueno, pues lo tenemos aquí. Vamos a profundizar en la directiva de eficiencia energética. Vamos a rehacer la directiva de performance, ¿no? O sea, de eficacia energética en los edificios. Confío que cuando tengamos esta nueva directiva, nuestros amigos de Volitum me darán la oportunidad de venir aquí a presentárosla. Vamos a continuar con nuestras directivas de ecodesign, buscando nuevos productos a los que tengamos que poner límites de consumo de energía, y con la directiva de etiquetaje ecológico para incentivar los mecanismos de mercado para mejorar la eficiencia. Sobre todo, vamos a desarrollar nuevos instrumentos financieros. Ahí se va a destinar mucho dinero de la Unión Europea a mejorar la eficiencia energética a través de fondos estructurales o a través del plan Juncker, estos 315.000 millones de euros que queremos movilizar de dinero privado a través de nuevos mecanismos de financiación, intentando desarrollar fórmulas creativas que ayuden a la gente a invertir en eficiencia energética. Y luego vamos a poner un acento muy especial en lo que se refiere a la calefacción y la refrigeración, cuya eficiencia energética puede mejorar mucho. La cuarta dimensión de la política energética será la descarbonización de la economía. Tuvimos el objetivo de que la generación de electricidad esté completamente descarbonizada el año 2050, pero vamos a empezar con reducir nuestras emisiones de CO2 al 40%, como os decía. Perdón, me he equivocado. Entonces tenemos un objetivo para el 2030, que es la reducción de al menos, si podemos ir más allá, mucho mejor,
el 40% de los gases de efecto invernadero de aquí al 2030. Vamos a hacer un paquete para la promoción de las energías renovables. Vamos a poner esfuerzos en el sector del transporte, tanto con el nuevo paquete de medidas para el transporte por carretera, como con el desarrollo de fuentes de fueles, ¿no?, de carburantes distintos para vehículos más limpios, con la promoción del vehículo eléctrico, los vehículos híbridos, o con otras fuentes de carburantes alternativas para ciertos sectores, como el sector marítimo o el sector terrestre, con la introducción de gas natural, por ejemplo. Finalmente, y esto es una novedad respecto a la política energética anterior, aunque existía evidentemente una dimensión sobre la investigación y el desarrollo, la política energética de la Unión Energética pone un acento muy importante, al mismo nivel que los otros 4, a la cuestión del desarrollo tecnológico. Esto quiere decir reforzar todavía más el plan estratégico de investigación, el Strategic Energy Technology Plan, con los 5 grandes grupos de tecnologías que queremos desarrollar, introduciendo aquí también una vía de investigación y desarrollo específica para el sector del transporte y intentando que la Unión Europea se convierta en un líder mundial de la innovación y la investigación en el ámbito de la energía. Simplemente para acabar, otra de las cosas que introducirá la nueva política energética es un sistema de gobernanza energético a nivel global. Es decir, hasta ahora, ¿qué es lo que hacía la Unión Europea? Cogíamos la directiva, establecíamos unos objetivos, pongamos para el año 2020, y luego dejábamos que los Estados miembros hicieran el trabajo. A partir de ahora esto no irá así, vamos a tener mecanismos para hacer un seguimiento regular de cómo se están aplicando los objetivos de la política, tanto de lucha contra el cambio climático como energética. Y eso implica hacer un seguimiento mucho más estrecho, que haya informes regulares que no solamente irán a la Comisión, sino también al Parlamento Europeo y al Consejo de Ministros Europeo, es decir, a los Estados miembros. Mejorar la cooperación entre Estados miembros, este es claramente el gran rol de la Comisión Europea, es decir, lo que nosotros queremos es que no haya 28 políticas energéticas coincidentes, sino que haya una sola política energética europea que afecte a los 28 Estados miembros. Y el sistema de gobernanza económico será bastante parecido al sistema de gobernanza económico que hemos introducido durante la crisis y que ha dado bastantes buenos resultados. Si queréis más información sobre la política energética, podéis seguirla vía Twitter con el hashtag EnergyUnion, y si no, tenemos una página que es Energy for Europe. Muchas gracias por vuestra atención, y ahora si tenéis preguntas a través del chat, pues las podéis hacer, y en la medida en la que pueda las contestaré. Perdonad si me he enrollado demasiado, pero bueno, creo que valía la pena. Por supuesto que no. Bueno, yo aprovecho hoy que estamos en la misma habitación para hablar directamente, aunque no se me vea, y para animar a los usuarios a que planteen. Bueno, ya se me ve. Mira, ya tenemos aquí algunas preguntas. Parece que los usuarios se han... no, perdón, que con esto de estar en el mismo ordenador me he confundido. Venga, os animamos en este momento a que planteéis vuestras preguntas, aunque, bueno, sin duda ya también tenéis esos recursos que él ha indicado para poder tener más información, pero bueno, yo creo que es una oportunidad. Muy bien. Bueno, parece que estaba todo muy claro en el día de hoy, no sé... No sé qué pincharlo. Sí, pero no tenemos ahora mismo ninguna pregunta. Bueno, mira, parece, ahora sí se nos... A ver, aquí. Ajá. ¿Cómo se entiende que la construcción esté fiscalmente penalizada? Yo no lo entiendo. ¿Qué quiere decir? A mí me ha costado de entender. Creo que todavía no se ha aprobado la ley de autoconsumo en España, o sea que veremos cómo acaba. Nosotros somos favorables a que se facilite al máximo
el uso de las energías renovables para uso particular, y no solamente para uso particular, sino también para verterlas a la red, si fuera posible. El problema es que es cierto que para poder verter a la red la energía sobrante y para poder beneficiarse de la red en el momento en que no haya sol o no haya viento, pues es evidente que tiene que haber una red que se tiene que financiar de algún modo. Si ese modo de financiarlo es a través de un impuesto para los que hacen autogeneración o no, es una cosa que está abierta a discusión. Pero desde el punto de vista de la Comisión, nuestra idea es que la autogeneración sea lo más fácil posible y que no se desincentive, sino que al contrario, se incentive al máximo. Aprovecho yo para preguntar, porque bueno, ya que estamos aquí, la verdad es que en España este proyecto de ley de autoconsumo, que además parece que, bueno, pues que el Gobierno pretende aprobarlo de forma inminente, o al menos antes de terminar la legislatura, pues ha obtenido de toda la sociedad, de asociaciones, bueno, de empresas y por supuesto de todo el sector de las renovables, muchísimas objeciones. Me parece que hablábamos el otro día de 30 y pico mil alegaciones a la ley. No sé, esto si por tu experiencia nos puedes decir en otros países de Europa si le ha sucedido algo parecido o esto es insólito en España y si la Unión Europea puede hacer algo para combatir esto o para plantear alguna objeción. Bueno, es decir, mientras sea una ley nacional que no vaya en contra de la directiva comunitaria, pues en principio no. Nosotros tenemos nuestro ámbito de acción y luego los Estados miembros tienen que aplicarlo como consideren mejor a sí mismo. Por tanto, mi opinión es solamente personal. Aquí veo que hay más preguntas que están llegando. Por tanto, yo creo que tenemos que ver un poco cómo evoluciona y cuál es la ley que saldrá al final de todo. Vamos a ver, con la nueva política del Ministerio de Industria español, ¿cree que los objetivos 20-20-20 son objetivos alcanzables? Bueno, hay que decir que España, hay objetivos 20-20-20 que son los mismos para todos, por ejemplo, la de eficiencia energética, sí que lo es, y yo creo que ahí España puede hacer mucho más de lo que está haciendo. En el objetivo de energías renovables, España tiene un objetivo del 20%, que por una política de incentivos que quizá no ha sido muy bien diseñada, de hecho va a conseguir llegar ahí. En el ámbito de las emisiones de CO2, como decía, a nivel europeo estamos bastante en track. Vamos a ver cómo va a ir las emisiones de CO2 en España cuando se consolide la recuperación económica, o sea que vamos a ir viendo cómo va a ir el tema. En el tema de los edificios del consumo nulo, ¿para cuándo será de aplicación y para qué tipo de edificios? Será de aplicación en principio para el año 2020 y será para todo tipo de edificios. Es decir, que será el estándar de construcción en la Unión Europea. Algunos se podrán escapar, pero serán pocos y por razones plenamente justificadas. Dentro de la política común energética se prevé que sea realmente posible la integración total de la península ibérica en la red eléctrica europea. Sin ella la competitividad queda muy mermada. David, tienes toda la razón del mundo. El objetivo que nos hemos fijado es un 10% de interconexión de la capacidad instalada, pero queremos aumentar ese objetivo al 15%. Y ahí nosotros vamos a poner dinero europeo, bastante dinero europeo, para que esto sea una realidad. Y no solamente dinero europeo, sino también todas nuestras herramientas, digamos, de influencia y de presión para que se pueda hacer. Como decía hace poco, inauguramos un interconector eléctrico entre Francia y España, pero en breve queremos también inaugurar interconectores en gas, porque esto, como resultado, ya lo habéis visto, tiene como resultado que baja el precio de la electricidad, mejora la seguridad de aprovisionamiento y da mucho más salida a las energías renovables que tenemos aquí cuando las hay, y no hace falta tener energía de backup cuando no hay energías renovables porque la podemos importar de otro país. Bueno, Francia en este sentido con la energía nuclear que tiene. ¿Hasta cuándo la Unión Europea permitirá que las compañías eléctricas en España manden más que nadie? Bueno, yo creo que la integración del mercado europeo puede ayudar a que haya más competencia, es decir, que el consumidor puede decidir qué compañía eléctrica coge, si tienen varias compañías eléctricas con las que escoger. De ahí que la interconexión sea tan importante y de que haya facilidad de acceso a la red para cualquiera que quiera entrar sea tan importante.
En este sentido, yo creo que la mejor manera de reducir la influencia de unas pocas compañías eléctricas es ampliar el mercado a tantas compañías eléctricas como sea posible. Elder de León, ¿alguna política de ayuda sobre la eficiencia energética de la Unión Europea hacia Centroamérica, especialmente Guatemala? Bien, una de las prioridades de la Unión Europea en el ámbito de la política de ayuda al desarrollo es precisamente el de la energía. La Unión Europea se ha fijado un objetivo para mejorar, para dar acceso a energía sostenible a 500 millones de personas. 500 millones de personas se dice bastante rápido. Y para esto estamos creando numerosos instrumentos financieros, instrumentos de transferencia tecnológica, proyectos hechos por empresas energéticas o ONGs energéticas como Energías Sin Fronteras, y estoy convencido de que sí que podríais mirar, por ejemplo, contactando con Energías Sin Fronteras, que es una ONG española, a ver si hay algún proyecto de eficiencia energética para países de Centroamérica como Guatemala. ¿Cómo encaja la energía nuclear en este proyecto? Bueno, la energía nuclear es una fuente de energía como cualquier otra fuente de energía desde nuestro punto de vista, pero la Unión Europea es neutra en lo que es el mix energético. Así como nosotros, como hemos visto en el artículo 149 del tratado, teníamos la posibilidad de mejorar la eficiencia energética, la promoción de las renovables, la integración del mercado interior y la seguridad de aprovisionamiento, no tenemos competencias en decir cuál es el mix energético de cada Estado miembro. En el caso de la energía nuclear, esto es lógico que sea así porque hay una gran diversidad de opiniones según los Estados miembros. Tenemos países como Francia, donde el 70% de la energía se genera con energía nuclear, y países como Austria, donde preferirían ir por casa con linternas y con abrigos antes de tener una central nuclear. En definitiva, que el único ámbito de energía nuclear en el que la Comisión Europea legisla es aquel ámbito en el que estamos todos de acuerdo, y es que las centrales nucleares tienen que ser seguras. Y por ese motivo hicimos una directiva de seguridad de energía nuclear, y tenemos que decir que en el ámbito de la seguridad nuclear la Unión Europea tiene 50 años de energía nuclear muy segura, sin ningún accidente energético digno de consideración. José María Rivas, ¿la EU puede influir en la incorporación en las ordenanzas municipales la posibilidad de instalar micro y mini eólicas en zonas plenamente urbanas? Bueno, como podéis imaginaros, por el principio de subsidiariedad, la Unión Europea introducirse en las políticas plenamente urbanas. Pero sí que hemos desarrollado un approach desde abajo hacia arriba, ¿no? Bottom-up, que básicamente lo que hacemos nosotros es animar a los ayuntamientos a suscribir lo que se denomina el Pacto de los Alcaldes. Y el Pacto de los Alcaldes es un pacto que compromete a los ayuntamientos a ir más allá de los objetivos 20-20-20 en su propio ayuntamiento a través de planes de eficiencia energética y de introducción de energías renovables. Y en este momento lo que hace la Unión Europea es ayudar a la financiación de proyectos de eficiencia energética y de introducción de renovables, micro y mini eólicas, por ejemplo, en las ciudades. O sea, yo creo que valdría la pena averiguar si en los ayuntamientos donde queréis hacer estos proyectos tienen el Pacto de los Alcaldes y ver si a través de esta línea se puede utilizar eso. Shaware. Hablan casi admirando el uso del fracking, un método sucio que realizan los Estados Unidos. ¿En qué cabeza entra envenenar los acuíferos cuando las tensiones internacionales en el futuro vendrán del color de los acuíferos? Bien, Shaware, si te fijas, yo no he entrado a calificar si el fracking es bueno o es malo desde un punto de vista medioambiental. La Comisión Europea lo que sí que ha dicho es que si se quiere hacer fracking en la Unión Europea se tendrá que respetar unas normas medioambientales muy estrictas. Dicho esto, lo sí que es cierto es que todo el gas proveniente del fracking ha entrado en el mercado y eso ha tenido consecuencias muy importantes de reducción de nuestra competitividad a nivel de la Unión Europea. Yo personalmente creo que en la Unión Europea no tenemos que seguir la política americana de intentar focalizar nuestro cambio energético a través del fracking o de la perforación horizontal o de otras tecnologías para conseguir hidrocarburos no convencionales,
sino que nos tenemos que centrar en aquello en lo que tenemos tanto el know-how como el potencial. Nosotros no tenemos el espacio de Estados Unidos ni tenemos los recursos de petróleos y gases no convencionales que tienen ellos. Pero sí que tenemos un gran potencial en energías renovables y tenemos una gran tecnología en energías renovables. Entonces, ¿dónde me centraría yo? En energías renovables y en eficiencia energética. Creo que eso es lo mejor. David, ¿cree que el mantenimiento del sistema de primas a las renovables anterior y el actualmente vigente puede seguir siendo costeado por todos los consumidores españoles? Si esos costes siguen incrementando la factura, difícilmente como desearíamos y las familias se ven también afectadas. Estoy de acuerdo contigo, el sistema de primas de las ayudas renovables que se aprobó en España, desde luego podría haber sido diseñado mucho mejor de lo que fue. A la vez, sería una pena que en este momento en que las tecnologías renovables han bajado tanto y nos aprovecháramos de que las energías renovables casi no necesitan financiación para no apostar por ellas. Entonces yo lo que creo es que se tienen que desarrollar nuevos modos de financiación de las energías nuevas y renovables que sean muchísimo menos onerosos y que no reduzcan, no vayan a costa de nuestra competitividad. No sé si con esto respondo a tu pregunta. Que además creo que es la última en este momento. Sí, efectivamente es la última y dejando un poco el tiempo por si surge alguna más, yo voy a aprovechar para dar paso también a la encuesta que, como siempre, os pedimos que os toméis un minuto en rellenar y así ayudarnos a seguir mejorando para futuros webinars. Por si acaso en un minuto más alguien se anima a alguna pregunta, yo le voy dando las gracias y de hecho le enfoco a él, que es el importante de la sesión de hoy, a Ferran por estar aquí, como bien ha dicho él una vez más, puesto que no es ni la primera ni la segunda vez, me parece, si no me equivoco, que está por aquí. ¿Cuántas han sido? Pues la verdad es que este es el cuarto webinar al que me apunto. Cuarto, pues nada, esperamos que haya como mínimo otros 4 más y que sigamos pudiendo disfrutar de contenidos tan interesantes como este. Yo creo que con esto sí que es verdad que ya, aunque al final ha habido bastante, yo creo que con esta ya era la última y tenemos aquí el agradecimiento por parte de David, que nos había hecho la última pregunta. Así que muchísimas gracias por estar aquí, os dejamos con la encuesta y bueno, y como siempre hasta el próximo webinar. Muchas gracias a todos también por la atención. Me hubiera encantado poder ver vuestras caras y tener un poco más de interacción, porque esto de hablar en una pantalla de ordenador es una cosa bastante surrealista. Bueno, eso seguramente con las herramientas que tenemos y que avanzan tan rápido será posible dentro de no mucho. Pero bueno, de momento lo tenemos así. Saludos a todos y muchas gracias. Muy bien.